Hermanos en Cristo, gracia y paz de Dios sean cada uno de ustedes. La palabra de Dios a nuestra consideración en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Segundo de Reyes 22, 11, y dice así para la gloria del Señor. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta desolación que observamos en las calles y en las plazas ha sido el signo más visible de los últimos meses y días. Vivimos tiempos inauditos, quiere decir, tiempos que causan asombro, sorpresa, extrañeza. Estamos viviendo también días inéditos, o sea, estamos presenciando algo nunca visto o desconocido para nuestros ojos. Pues nunca antes a la actual generación le había sido dado presenciar que un mismo afán afligiera a la mayor parte de la población de nuestro planeta. Todavía más inaudito. Para estos tiempos de tantos avances médicos y tecnológicos, nunca antes habíamos atestiguado que un agente minúsculo, un organismo tan pequeño, aunque muy letal, hubiera obligado a los seres humanos, tan inquietos por naturaleza, a refugiarse masivamente detrás de los muros de su casa, un refugio, por cierto, bastante inseguro. Ahora bien, existen por lo menos dos maneras de plantarle, socialmente hablando, cara a esta crisis que estamos presenciando. La primera consiste en una mezcolanza de actitudes presuntamente positivas o despreocupadas. Por un lado, muchas de esas células familiares o comunitarias invierten el exceso de tiempo libre o esa permanencia obligatoria en la casa en actividades recreativas que muchas veces rebasan los límites del sano esparcimiento, por así decirlo. Entre fiesta y fiesta, reuniones multifamiliares, teorías de la conspiración, burlas y negación del problema, mucha gente espera que esta crisis pase pronto, se lleve los nubarrones de preocupación y que llegue la normalidad, por supuesto, esperando que esa enfermedad que tanto niegan no se vaya a detener ni de broma en cada uno de sus hogares de puertas y ventanas abiertas. La segunda actitud está relacionada directamente con el rigor del contagio. En una casa pueden estar riendo y haciendo fiesta, y en la otra, en la del vecino, una persona puede estar debatiéndose entre la vida y la muerte. Quienes están, lamentablemente, sufriendo la enfermedad o tienen un paciente de COVID en el hospital, no tienen ninguna duda que esta enfermedad invisible y muchas veces asintomática realmente existe. No se trata de una teoría de conspiración, un problema que deba subestimarse, ni mucho menos un lapso que deba aprovecharse para reír a carcajada abierta o pasar el tiempo con fría indiferencia. Quienes están viviendo en carne propia el dolor que causa el contagio, quisieran, por el amor de Dios, que su vecino furioso y negligente mostrara, aunque fuese un poco de solidaridad. ¿Existe un término medio que pueda resultar efectivo entre estos dos extremos que hemos citado? ¿Una disyuntiva que pueda resultarnos útil en estos tiempos de tanta incertidumbre? Claro que sí existe. Si no existiera, nuestra vida como hijos de Dios no tendría sentido. Un par de ejemplos extraídos de las Sagradas Escrituras nos proporcionan respuesta y una bella esperanza. Salmos 51:17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por su parte, Isaías 57:15 declara: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquel término medio, equilibrado, ideal para el ciudadano del reino de Dios, parece sustentarse en un concepto específico: el corazón quebrantado, el espíritu humilde, abnegado. Mas, ¿cómo se logra poseer un corazón quebrantado y un espíritu humilde?
porque ante la adversidad o lo inesperado, los seres humanos solemos reaccionar desproporcionadamente. Y estas reacciones nos impiden responder a la voluntad de Dios y su plan para cada uno de sus hijos. ¿Cómo reaccionamos a la adversidad o a esos obstáculos que de manera inesperada asaltan nuestra vida? Muchas veces, traicionados por nuestra voluntad imperfecta, reaccionamos con miedo, ira, frustración, tristeza o rencor. Y entonces ocupamos nuestro valioso tiempo en acusar a otros de nuestros errores o de la adversidad que ha venido sobre nosotros. O nuestra fe llega a desmayar y nos volvemos contra Dios pensando que ya no nos ama y que simplemente ha dejado de escuchar nuestras necesidades. O nos volvemos contra nosotros mismos trayendo a la memoria todas las veces que le hemos fallado a Dios o a nuestra familia, a nuestro prójimo. Acumulamos tanta culpa que nos convencemos que ya no hay solución para nosotros, que estamos condenados a tropezar siempre con la misma piedra. Un cúmulo de problemas como este, que nos podría conducir a los pies de nuestro amado y Señor Salvador, si no hallamos pronto una solución, podría llevarnos a una trampa mortal, el desánimo, la fatalidad o incluso una enfermedad grave. Llegar a poseer un corazón quebrantado y un espíritu humilde, por tanto, se ha convertido en una urgente necesidad en estos tiempos inauditos e inéditos. Y si hoy dependiéramos los hijos de Dios de la pura consejería humana, estaríamos perdidos, seríamos los más miserables de todos los hombres. Por eso debemos recurrir a las Sagradas Escrituras. En el Salmo 51 que leíamos, el salmista comienza con un ruego que todos nosotros, bendita Iglesia, podríamos hacer hoy mismo también el nuestro. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el versículo 16 de este Salmo 51, el salmista declara, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, pero no quieres holocausto. Entonces, ¿qué está pidiendo el Espíritu de nuestro Dios y Señor? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. He ahí lo que Él pide. Y el profeta Isaías complementa este cuadro en el 57:15 que ya citábamos, revelando lo que dijo el alto y sublime. Yo habito en la altura y la santidad. Punto. Pero enseguida amplía su radio de acción, un radio de acción, por cierto, inaudito, es decir, una realidad que causa asombro, extrañeza. Habito en la altura y la santidad, pero también a nivel de suelo, maravillas del amor divino, donde suele encontrarse al quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar o resucitar el corazón de los quebrantados. En lugar de la ira, el rencor, la tristeza, la frustración, la lástima por uno mismo, el Espíritu Santo nos está amonestando para que rindamos toda esa resistencia delante de los pies de Cristo. Porque el Señor pretende hacer vivir en nosotros un espíritu humilde y resucitar un corazón quebrantado dentro de nosotros. Hubo un caso en las Escrituras que nos ilustra de manera muy elocuente cómo reacciona un hijo de Dios ante la adversidad más apremiante. Segundo de Reyes 22 nos refiere la vida de uno de los mejores monarcas que tuvo el reino de Judá. El rey Josías comenzó su gobierno a los 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. Anduvo en todo el camino de David su padre, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová, sin apartarse a diestra ni siniestra. Derribó los altares de los falsos dioses y desmenuzó hasta el polvo las imágenes con que Judá abominaba la santidad del único Dios verdadero. En los tiempos de Josías, el templo se hallaba en el más completo abandono. Silencio y ruindad resonaban en el vacío del santuario. Ya ni siquiera la golondrina hallaba nido para sí donde poner sus pollos.
en los altares de Jehová de los ejércitos. Entonces Josías dio paso a una reparación que desde los días de Joás se había interrumpido. A los 18 años del rey Josías, fue que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve a Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha estado metiendo en la casa de Jehová, que han juntado el pueblo, o del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra, para reparar las aberturas de esta casa. En estos trabajos de acopio del dinero que era necesario para reparar el templo, Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley. ¿Quién sabe desde cuándo había estado oculto en aquel rincón el libro? Entonces el sacerdote entregó el libro a Safán, el escriba, quien se dio a la tarea de leerlo. Las escrituras no nos dicen que esta primera lectura del libro de la ley haya causado algún efecto en el escriba. Solamente nos indica en el 22:10 que Safán el escriba llevó consigo la ley a su regreso para informar al rey. Tampoco nos aclara si Josías le ordenó a Safán que leyera aquel libro en su presencia. No obstante, el pasaje citado dice claramente que Safán leyó el libro de la ley de Moisés delante de la presencia del rey Josías. El versículo 11 declara la reacción que tuvo el rey, una reacción 1000 veces más intensa que la que había demostrado Safán. Y dice: y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Los versículos siguientes nos hacen reconocer hasta qué grado de conmoción había sido la reacción del rey Josías, pues el rey, asombrado grandemente de aquel documento revelado, mandó a preguntar por todo Judá qué era lo que Jehová nuestro Señor demandaba de él. Aquello era nuevo para Josías, un descubrimiento extraordinario, como hallar un oasis en un desierto, y aún más que eso. Josías veía en aquel libro una fuente de agua viva y no un documento antiguo digno de su biblioteca o de un museo. La respuesta vino de Jehová, porque el que busca halla, y cercano está el Señor a los que le buscan de veras. Aquella respuesta vino por boca de una profetisa llamada Hulda, mujer renombrada, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, a quienes le fueron dichas las palabras llenas de angustia de Josías, quien había dicho: Consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dios le hace saber al rey que aquel gesto de Josías no ha pasado inadvertido para él. ¿Cuál gesto? ¿Haberse rasgado las vestiduras? Pues claro. ¿Y cuál era la visión de Dios acerca de esta reacción? Hulda la transmitió bellamente, diciendo: Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, condición indispensable, oír, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Josías es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de cómo debe reaccionar un hijo de Dios ante las más graves noticias. La palabra de Dios por boca de Hulda nos acaba de decir la respuesta divina: yo también te he oído, dice Jehová, porque tú escuchaste mis palabras. Un gran mal, una catástrofe se aproximaba al pueblo de Israel por no haber guardado la palabra de Jehová escrita en aquel libro recién descubierto. Josías oyó la palabra, como decíamos, su corazón se conmovió, se humilló delante de Dios y lamentó profundamente la suerte que les esperaba. Enseguida se determinó a actuar. No dijo:
Falta todavía tiempo. Al fin que ese mal no va a llegar a mi palacio. Yo no tengo la culpa, pues he andado en los buenos pasos de David mi padre. Ese juicio ni es para mí. No. Josías actuó con profunda responsabilidad y prontitud. Y cuando él oyó, se conmovió, lloró, se humilló y lamentó delante de su Dios. En ese mismo instante, aquel espíritu humilde y ese corazón quebrantado de Josías se manifestó, se presentó delante de Dios. Segundo de Reyes 22:19 dice clara y literalmente que el corazón de Josías se enterneció cuando oyó las palabras del libro. Su corazón pues se ablandó hasta casi deshacerse o escurrirse dentro de su pecho. Cuando alguien dice dolor, angustia, preocupación, desánimo o indiferencia, no está transmitiendo claramente sus sentimientos. Pero cuando alguien dice, siento que me están abriendo la piel y me están echando ácido en la carne viva, o no tengo fuerzas para dar un paso más, o un calor espantoso que me sube hasta la cabeza todas las noches no me deja dormir, o siento que un escalofrío me recorre el cuerpo y no puedo jalar aire por más que lo intento. Esa persona está empleando un lenguaje específico, terriblemente vívido para expresar sus emociones y sentimientos. Contra un cuadro tan desolador como ese, la palabra de Dios nos ofrece también con palabras vívidas y frescas el mensaje que hoy queremos oír a través de la profecía que Hulda declaró de parte de Dios en favor del diligente rey Josías. Porque enternecerse delante de la palabra de Jehová, el terrible olores y hacedor de maravillas, es muy complicado de describir con palabras. Podríamos nosotros intentar hallar conceptos que nos permitieran esclarecer un poco lo que trataba de decir la palabra de Dios con enternecer. Por ejemplo, algo semejante como a experimentar la tibia cercanía de un recién nacido, el abrazo cálido de una mamá, el sabio consejo de un padre, el abrazo de un hermano, de un amigo, el beso de un abuelo, y aún más elocuente, la mano de Dios que se extiende hacia ti el día en que te sientes herido, atrapado y sin consuelo. Dios habita en las alturas y en la santidad, pero también se humilla a mirar a la tierra para hablar con palabras claras, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar o resucitar el corazón de los quebrantados. ¿Está nuestro corazón quebrantado esta tarde? ¿Es humilde nuestro espíritu? Humillaos pues, dice Primera de Pedro 5:6 al 10, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, afirme y establezca. El mensaje del Espíritu Santo en esta tarde es: cuando escuches la palabra de Dios, no la escuches con la indiferencia de Safán el escriba, escúchala con la intensidad del rey Josías, de mi siervo. Oh Señor, haz vivir en mí un espíritu humilde y suscita en mí un corazón quebrantado. Oh Señor, alto y sublime, permíteme que al oír tu palabra mi corazón se enternezca, para que todo el mal que has pronunciado contra este lugar y sus moradores pase de largo delante de mi casa, que la catástrofe que se aproxima
que las pruebas que vienen pasen de largo y nosotros nos mantengamos fortalecidos, sustentados, confirmados en la fe que tú nos has enseñado. Porque tu palabra dice que si yo, que si nosotros, si tus hijos, tu iglesia, oímos tu palabra, nos enternecemos cuando la oímos, nos humillamos delante de ti cuando la oímos, lamentamos y lloramos en en tu presencia, entonces nuestros ojos no verán el mal. Pero aún después que hubiéramos padecido un poco de tiempo, si tú así lo quieres, te ruego que nos perfecciones, confirmes, fortalezcas y establezcas en este bendito camino que tú, oh Señor, nos has enseñado, para la honra y la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.